Saludos cordiales, les habla Pastor García, terapeuta regresivo y director de la Escuela del Niño Interior. Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este espacio Sanando tu Niño Interior. Gracias a todas las personas que empiezan a vernos y a seguirnos en este momento desde diferentes lugares del mundo. Me gustaría saber desde qué lugares del mundo nos están viendo y nos están siguiendo las personas en este momento. Un feliz año lleno de muchísimas bendiciones y de muchísima prosperidad para todos y para todas las personas que nos están viendo en este momento. De verdad que sí. Muy bien, nuestro tema hoy es adiós al trauma. Cuando nosotros sanamos al niño interior, nos podemos despedir del trauma o de los diferentes traumas o situaciones dolorosas que nos han afectado o afectaron en la infancia. El niño interior sano le da la mano al adulto del presente y le lleva a alcanzar sus sueños, metas y objetivos. Pues el adulto del presente, cuando se integra con ese niño interior sano, llega a adquirir la maestría de la vida. De ahí la importancia de sanar a nuestro niño interior, a nuestra niña interior. Muchos de nosotros experimentamos en algún momento situaciones traumáticas y fuertes de la vida, o sea, experimentamos traumas. Y esos traumas nos hacen sentir amenazados, asustados y abrumados y fuera de control. El trauma tiene esa característica que te genera miedo, te genera temor, en algunos casos, en algunas ocasiones, genera pánico, ¿sí? Y te hace perder el control de tus emociones, el control de tu vida, ¿sí? También nos hace sentir amenazados, todo el tiempo sentimos como que algo no está bien en nosotros o que todo está mal, o que algo o alguien nos está haciendo daño o nos van a hacer daño, que las personas que están en nuestro entorno nos van a hacer daño. Tenemos generalmente sensación de temor, nuestros miedos, nuestros temores van a estar actualizados, ¿sí? Y esto nos va a llevar a tener, a perder el control en nuestras vidas, el control de las situaciones que generalmente controlamos en nuestra vida, pues los vamos a ir perdiendo en esa medida en que estos traumas no son tratados, en que estos traumas o este trauma no es sanado. Los traumas comunes incluyen accidentes, ser víctimas de violencia física o sexual o estar en una situación potencialmente mortal. Hay diferentes formas en que los seres humanos se pueden traumatizar o recibir traumas, pero la mayoría de los traumas de los cuales hablamos en este espacio Sanando tu Niño Interior tienen relación a los traumas que vivimos en la niñez, que vivimos en la infancia. Pues son esos traumas o esas situaciones traumáticas las que nos evitan en la vida actual, en la vida como adultos, poder trascender, poder alcanzar nuestros sueños, metas y objetivos. ¿Por qué? Porque el trauma te paraliza, el trauma es paralizante, el trauma te detiene. El miedo o los temores que se liberan en un adulto con un niño interior herido o lleno de traumas, ese miedo, esos temores se convierten también en bloqueos, en los principales bloqueos que te impiden alcanzar tus sueños, metas y objetivos. En la infancia, la mayoría de los niños, cuando nosotros fuimos niños, sufrimos algún trauma. Muchos nos sentimos abandonados o nos percibimos abandonados por nuestros padres, así nuestros padres nunca se hayan separado, no se hayan dejado al cuidado de una persona por un año, por más años o por algunos días. El solo hecho de que el padre o la madre se ausentaran por una hora, por unas horas de la cuna del bebé o del lado del niño, hacía que el niño experimentara de cierta manera
un abandono de ese padre, de esa madre, así este abandono fuera momentáneo, ¿sí? Entonces allí podíamos estar hablando de un trauma de abandono. Sin embargo, esto se podría tratar desde la parte superficial y no necesitaría pues una terapia muy profunda para sanarlo. Mas los niños y niñas que todo el tiempo experimentaron abandono por parte de sus padres porque no les prestaban atención, porque los dejaban con cuidadores y estos cuidadores a la vez los dejaban solos o al cuidado de la televisión o de una mascota, estos niños igual sí experimentaron una sensación de abandono más fuerte. Entonces se podría hablar ahí del trauma de abandono. Y no estamos hablando de un niño o una niña que fue abandonado por su padre o por su madre, que murió, que infortunadamente haya muerto, sino por situaciones donde el niño se sintió solo, se sintió desvalido, se sintió abandonado, y esto posiblemente le pudo haber generado un trauma. Abrazos, bendiciones para Marisol Muñoz, que nos ve en este momento. Marisol, abrazos, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Abrazos, bendiciones también para Fanny Fontesila, que siempre nos ve desde Chile. Para Rosa Muñoz, también en Chile. Para Ivonne Rodríguez, que nos ve desde Uruguay. Para Josefina Chávez Mejía desde España, también desde España para Juan Ruiz Soto, facilitador de la Escuela del Niño Interior. En el Perú, Alejandro Benavides, también facilitador de la Escuela del Niño Interior. Para todos, para todas, muchísimas bendiciones, de verdad que sí. En Estados Unidos, en Nueva York, Amaba, que siempre nos ve también, facilitadora de la Escuela del Niño Interior. Bendiciones para ti, Mava, para tu casa, para tu familia, para todas las personas que nos están viendo en este momento. Los sobrevivientes de un trauma pueden sentirse culpables o asustados, o también enojados o vulnerables. ¿Por qué? Porque el niño, en el momento en que vivió la situación traumática, no tenía la suficiente capacidad mental para interpretar las cosas como las interpretaría un adulto. Entonces, la forma más fácil que tiene ese niño de filtrar esas situaciones a través de la culpa, y es que el niño a veces se hace el culpable o el responsable de esa situación traumática que haya vivido en la infancia. Por ello, en la edad adulta, este niño puede sentirse o percibirse a sí mismo como culpable, como responsable de esa situación o esas situaciones. También van a reportar mucho enojo hacia ciertas situaciones que les toca afrontar o con las cuales les toca lidiar en la vida. Y también se van a percibir a sí mismos como débiles o vulnerables, que también es una de las cosas delicadas de tener un trauma emocional o psicológico sin sanar. La mayoría de nosotros superamos nuestra experiencia sin necesidad de ayuda profesional. Sin embargo, hay situaciones y personas en las cuales se requiere de la ayuda y de la asistencia profesional para que la persona pueda sanar ese trauma, para que la persona pueda sanar esas situaciones dolorosas que estaban atormentando o que estaban aquejando su vida en la actualidad, bien sea en las relaciones de pareja, bien sea en la parte laboral, en la parte financiera y económica. Entonces es necesario buscar la ayuda profesional, ¿cierto? Por eso les decía, muchos, una gran mayoría quizás pueden o pudimos haber solucionado, afrontado, haber elaborado bien esa situación y podemos hablar de una posible recuperación. Sin embargo, muchos no pudieron lograrlo. Para algunas personas los efectos del trauma pueden ser mucho más duros, mucho más fuertes, y pueden ser más duraderos en el tiempo. Por ejemplo, el trauma por la pérdida de un ser querido, de una persona que se murió, que falleció, es un trauma muy doloroso del cual muchas personas no se pueden recuperar. Solamente aprenden a lidiar con la pérdida, pero nunca se van a recuperar de esa pérdida. Es el caso de... por aquí me están diciendo que estoy hablando muy rápido y me disculpan.
Es el caso de personas que pierden a su hijo, a su hija o a su esposo. Estas personas difícilmente se recuperan. Muchos de ellos no se van a recuperar. A través del tiempo aprenden a lidiar con esa pérdida, ¿sí? Pero no es que podemos hablar de una recuperación total de una persona que vuelve a un estado de plenitud total, de paz total después de haber perdido a un hijo o de haber perdido a su esposo o a su esposa. En ese caso es muy duro y es bastante difícil hablar de una recuperación completa, ¿sí? Un trastorno de trauma puede desarrollarse en nosotros cuando volvemos a experimentar los síntomas de los sentimientos de esa misma situación pasada, ese trauma pasado. Ese trauma vive en nosotros y se actualiza cuando recordamos o a través del pensamiento lo vivenciamos. También cuando tenemos una mayor sensación de amenaza, a través de algunos de nuestros sentidos, por ejemplo, la vista, el olfato, el gusto, el sonido, la vigilancia. Cuando a partir de o a través de estos sentidos sentimos o experimentamos alguna serie de amenaza o situación crítica, el trauma del pasado sin resolver, sin sanar, se puede actualizar, y de esa manera estamos hablando nuevamente de un niño interior herido, de una niña interior abandonada, de un niño interior abusado. Y si fuese el caso que el trauma tiene relación con un accidente, pues vamos a estar vivenciando el impacto emocional de ese accidente, así haya sido físico, siempre va a haber un impacto emocional que va a estar ahí con nosotros, ¿sí? Y esto nos va a afectar en gran manera. También nos anclamos en los recuerdos dolorosos del pasado. En muchas ocasiones, cuando esto sucede y nos anclamos en esos recuerdos dolorosos del pasado, podemos estar vivenciando el trauma, lo podemos estar actualizando, y ahí es bastante difícil que la persona pueda reportar o experimentar paz interior si todo el tiempo está actualizando ese trauma a través del recuerdo, a través de los recuerdos. Cuando tenemos pensamientos recurrentes, ¿sí?, y limitantes sobre nosotros mismos, pensamientos y creencias limitantes sobre nosotros mismos, sobre otras personas, sobre otro lugar, sobre el entorno donde vivimos, sobre las personas que nos rodean. En ese caso vamos a estar actualizando los traumas de la niñez. Por eso yo te digo hoy, dile adiós a ese trauma, dile adiós a esos traumas, sanando tu niño interior. Cuando sanas tu niño interior te liberas tu mundo interno y liberas tu mundo externo. Liberas tu mundo espiritual, tu mundo interior, tu alma, tu espíritu. Se liberan de esas sensaciones, de esas culpas, de esos temores, y por ende tu ser adulto del presente empieza también a reportar mejoría, a reportar cambios y situaciones maravillosas en sus vidas. Cuando sanamos a nuestro niño interior, el trauma desaparece y da lugar a un adulto sano y equilibrado. La sanación del niño interior es una colaboración entre el cliente y el terapeuta, y trabajar juntos necesita formar una relación de trabajo y de confianza entre ambas partes para que se pueda dar esa recuperación del trauma, se pueda dar esa sanación del niño interior y por ende la eliminación completa de ese trauma o de esos traumas. La sanación del niño interior puede ayudarnos a manejar los sentimientos abrumadores que puede traer el trauma, que puede traer el recuerdo doloroso del pasado, las situaciones de abuso, las situaciones complejas o traumáticas del pasado. Podemos hacer esto de forma sencilla antes de ir al terapeuta o incluso en compañía del terapeuta, como escribir. Podemos empezar a elaborarlo escribiendo, ¿sí?, hablando sobre la situación o dibujando, pintando. También nos puede ayudar esta parte del arte y de expresarnos a través del arte
para sanar al niño interior. Sin embargo, cuando vemos que esto no es suficiente y que siguen situaciones muy duras internas que nos están molestando, que nos están llenando el alma de tristeza, de dolor, de vacío emocional, entonces es necesario acudir a la ayuda profesional y buscar un terapeuta que nos ayude con esto, ¿sí? Necesitamos también dar sentido a lo que ha sucedido en compañía de un terapeuta, ¿sí? O de un especialista en el campo de la sanación del niño interior. Es posible que nuestra sanación y recuperación sean más posibles y más reales en ese caso cuando buscamos la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, de un experto en la sanación o terapia del niño interior. Pues hay elementos de autoayuda que nos pueden servir para trabajar estas situaciones cuando están en la superficie. Sin embargo, cuando estas situaciones se van al fondo del alma, se van al fondo del corazón, se van al fondo de la psique, de la parte psicológica, y en lugar de paz, tranquilidad y equilibrio, lo que nos genera es incertidumbre. En ese caso o en esas situaciones sí vamos a necesitar de la ayuda profesional de un terapeuta capacitado, idóneamente capacitado, para que nos ayude en el proceso de sanación y de recuperación. El tratamiento del trauma se trata de dar sentido a lo que pensamos en ese momento y cómo nos vemos, sentimos y escuchamos. Conocemos y percibimos en ese momento, pero también a la vez cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos ahora con respecto a esa situación del pasado. Pues no es la misma percepción, y si es la misma percepción, necesitas ser sanado, necesita ser sanada a partir de la terapia de sanación del niño interior. Porque el trauma, lo más duro del núcleo traumático, no es que el niño o la niña haya sido víctima de bullying, de matoneo escolar, de abuso sexual o de cualquier forma de violencia directa, personal o intrafamiliar, sino que lo más traumático de ese ser no fue en sí el trauma o la situación, sino la forma en que reaccionó frente a ese hecho. Por ello, en la vida actual es muy importante hacer una alianza entre el adulto del presente que viene trayendo esa carga de atrás de un niño interior herido y alinearlo con el niño interior herido. Una vez se sana ese niño interior, alinearlo nuevamente con el niño interior sano para que de repente también las heridas y las cadenas del adulto del presente sean rotas y la persona se vea sana, se perciba a sí misma libre y pueda llevar un estilo de vida a partir del momento totalmente diferente, viviendo en sus propios términos. Es importante recuperar nuestras vidas. El trauma puede tener el efecto de robar nuestras vidas y nuestra tranquilidad. Cuando no resolvemos los traumas o situaciones del pasado, esto va a ser el centro de nuestra vida a partir del estrés, de la preocupación, de la ansiedad, de la tristeza, del dolor emocional profundo, de la depresión, y nos puede robar la tranquilidad, el estar presentes en nuestra propia vida. Después del trauma, a menudo comenzamos a evitar cosas con las que podemos sentirnos incómodos. Esto puede reducir nuestro mundo. Una vez hemos sanado nuestro niño interior, podemos ya ir a otro nivel de vida, a otro nivel, a otro espacio o a otro estado de vida donde tú puedes elegir cómo vivir en tus propios términos. La terapia es bastante efectiva para sanar traumas dolorosos cuando los elementos de autoayuda como la meditación, el respirar profundamente, el pintar, el hacer algunos trabajos de arte no nos ayudan. Necesitamos buscar una terapia efectiva. Y en ese caso la terapia efectiva consiste en recuperar las cosas que solíamos disfrutar o construir una nueva vida que podría llenar de valor y de significado nuestro presente, nuestro aquí y ahora. De ahí la importancia de un proceso terapéutico profundo y maravilloso de sanación de nuestra alma herida, de nuestro niño interior herido. La sanación del niño interior nos abre nuevas puertas y experiencias de vida específicas en los cuales somos los protagonistas
de la historia y no los observadores. Cuando sanamos nuestro niño interior, nuestra niña interior, ya no vamos a ser los observadores de las cosas buenas, hermosas y maravillosas que pueden estar sucediendo en otros seres humanos, sino que vamos a ser los protagonistas ya de nuestra propia historia, en la medida en que ese niño interior está sano, que esa niña interior está sana, podemos ir alcanzando el equilibrio de vivir la vida en nuestros propios términos. En el estudio y en los diferentes estudios sobre la psicoterapia y las psicoterapias hay buena evidencia de que el trauma enfocado funciona cuando hablamos del mismo, cuando lo expresamos, cuando en terapia sacamos a la luz ese trauma o esa situación dolorosa del pasado. Hay una gran probabilidad, un porcentaje muy alto de que te liberes, que te sanes y que continúes con una vida diferente, con una vida maravillosa. No puedo decir una vida normal porque es una palabra como muy genérica, pero sí podríamos decir una vida en tus propios términos. Sanando el niño interior podrás llegar a ser mucho más feliz, pues el niño interior sano le da el poder al adulto. ¿Para qué? Para que sea equilibrado, libre, autónomo y funcional, que sea el dueño o dueña de su propia vida. Y cuando tú eres el dueño de tu propia vida, entonces eliges y decides qué experiencias van a controlar tu vida, si van a ser experiencias de amor, experiencias de felicidad, experiencias de gratitud o experiencias de dolor. Por supuesto que una persona sana no va a querer en su vida que ésta sea controlada por experiencias de dolor o experiencias traumáticas o dolorosas. Es importante tener en cuenta que para sanar al niño interior necesitas entrar dentro de ti mismo, en lo más profundo de ti, conectarte con ese niño, con esa niña, saber y entender qué fue lo que sucedió en ese momento o en esos momentos de la infancia. Y desde la sabiduría y certeza de un adulto responsable explicarle al niño qué fue lo que sucedió. Y por ende ayudarle también a ese niño a sanar. Una vez ese niño interior está sano, se integra con el adulto del presente y los dos pueden tener una mejor vivenciación de un estilo de vida totalmente diferente al que se vivió en el tiempo del dolor. Muy bien, este era el mensaje que tenía para ustedes en el día de hoy. Si necesitan ayuda profesional o terapéutica o desean conocer más sobre los talleres del niño interior, también sobre las capacitaciones, certificaciones, también talleres para personas, empresas, familias e instituciones educativas, por favor, se pueden comunicar conmigo acá. Miren, acá donde estoy señalando, aquí, pueden ver www.pastorgarcia.com. Aquí se pueden conectar conmigo, pueden ver mis artículos, libros, pueden ver también mis redes sociales, los videos que tenemos también en el canal de YouTube, que les pueden servir a ustedes y a sus familias, y me pueden contactar para cualquier necesidad que tengan de asistencia terapéutica en el campo del niño interior, bien sea para personas, para familias, para empresas, organizaciones o instituciones educativas. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este día. Yo soy Pastor García, terapeuta regresivo y director de la Escuela del Niño Interior, quien te recuerda que sanando a tu niño interior, a tu niña interior, serás muchísimo, muchísimo más feliz. Bendiciones y hasta pronto.